Muchas veces se confunde lo que es una infidelidad como una causal de adulterio. Te invito a que veas el video y de esa manera tengas una idea real de lo que significa el adulterio en nuestro ordenamiento civil peruano. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Ramírez y esto es Abogado 007. El adulterio. ¿Cómo define el adulterio la Real Academia Española? La Real Academia Española lo define como el ayuntamiento carnal entre una persona y otra que tiene la calidad de cónyuge. Entonces, podemos entender que necesariamente para que se consume el adulterio tiene que haber un acceso carnal entre estas dos personas. Y aquí viene la primera diferencia con lo que es el deber de fidelidad, porque la fidelidad para algunos puede ser tanto moral como tanto física. En cambio, para que se consuma el adulterio, como lo acabo de mencionar, necesariamente tiene que haber un cópulo carnal entre dos personas. Además de eso, se necesita el ánimos de querer cometer el adulterio. Es, por ejemplo, en los casos de violación. Si una cónyuge o el cónyuge es sujeto de violación, es violado por otra persona, pues efectivamente hay un acceso carnal entre un tercero que no es el cónyuge, pero no hay consentimiento, por lo tanto no se configura el adulterio en estas circunstancias. ¿Cómo probar el adulterio como causal de divorcio? Desde mi punto de vista, es una de las causales más difíciles de probar. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a bastar que una partida de nacimiento de uno de los cónyuges pues sirva para determinar que efectivamente hubo adulterio. ¿Y eso por qué? Porque dado que la ciencia está tan avanzado, puede darse el caso de una inseminación artificial. Digamos, el supuesto caso que un cónyuge varón haya pues eh, donado su esperma para que copule un hijo extramatrimonial sin conocimiento de la cónyuge, no es causal de adulterio. Podría ser otras causales, podría encajar dentro de otra causal de lo que viene a ser el divorcio, lo vamos a tratar más adelante, pero específicamente no podría demostrarse que hubo adulterio. Ahora, ¿en qué casos opera el consentimiento del adulterio? Porque también puede ocurrir que haya consentimiento del adulterio. En nuestro Código Civil, según el artículo 336, lo regula de la siguiente manera. 6 meses de conocido el hecho, digamos, el cónyuge que se entera que su pareja le ha engañado, ya digamos al 7.º mes de haber tomado conocimiento, ya no va a poder demandar por esta causal de adulterio, porque se entiende que ya consintió ese acto, ¿no? Una especie de perdón. También opera el plazo de caducidad de 5 años de ocurrido el hecho. Es un poco cuestionable porque digamos que el cónyuge perjudicado no se entera de la infidelidad de su pareja pasados 6, 7 años, ya no va a poder demandar por causal de adulterio. Como repito, hay otras causales para demandar el divorcio que tal vez podríamos buscarle la forma de accionar, pero lo que viene a ser causal de adulterio es muy clara la norma sobre ese punto. Además del divorcio, que operaría por la causal de adulterio, operan otras dos consecuencias muy importantes. Esas consecuencias vienen a ser una indemnización por daño moral para el cónyuge perjudicado, el que digamos en términos peruanos le hayan puesto los cuernos, y la otra consecuencia es la pérdida sobre gananciales. ¿No? La mayoría de matrimonios no tienen régimen de separación de patrimonios. Entonces, los que están sujetos al régimen de sociedades gananciales podría perderlo todo en favor del cónyuge perjudicado o al que le engañaron. De esa manera, un cónyuge perjudicado podría recibir una indemnización, digamos, pongámosle un monto de repente de 20.000 soles. Además de eso, va a quedarse o podría quedarse con el inmueble que compró junto con su cónyuge, únicamente por haber incurrido el cónyuge demandado en la causal de adulterio. ¿Qué hacer entonces en caso no se pueda probar el adulterio? Por ejemplo, muchas demandas de adulterio erróneamente se han basado en fotografías de el cónyuge demandado como una persona que no es
su esposa o esposo, se han basado en emails amorosos, se han basado también en cartas a mano, y lo que ocurre es que no se puede probar el adulterio con eso. En estos casos, la duda favorece al cónyuge. Así como hay indubio pro reo, los penalistas saben perfectamente, la duda favorece al imputado. En estos casos hay un indubio pro adúltero. Digamos, la duda le va a favorecer a quien podría haber cometido el adulterio. Es más, existe incluso la casación 1857-2010-Lima, en la cual ocurrió precisamente una demanda basándose en las pruebas que les acabo de mencionar y determinaron que no podían aplicar la causal de adulterio. Entonces, en estos casos, ¿qué causal se puede invocar? Se podría invocar la causal de conducta deshonrosa, dado que no es una conducta muy honorable, pues, del cónyuge demandado que se pasee del brazo o la lleve a reuniones en calidad de su pareja a una persona que no es su esposa, o viceversa, ¿no? O una esposa tampoco podría andar de la mano como si fuera su pareja, un tercero que no es su esposo. En esos casos, la causal, creo yo, correcta a invocar sería conducta deshonrosa. Resumiendo con algunos ejemplos, el adulterio debe de cometerse de manera carnal, de manera tiene que haber un acto sexual para poder demandar esta causal ante los tribunales de justicia del Perú. El segundo requisito es que sea pues sin consentimiento de la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque justo conversaba con uno de mis amigos allá en California, un saludo para Juan Carlos, y él me hablaba sobre lo que ocurre con los swingers, ¿no? Que son estas parejas donde intercambian pues el esposo con la esposa. Es la mentalidad bastante liberal a comparación de los tradicionalistas que somos acá en Perú. Entonces, en una circunstancia así, tampoco habría adulterio porque hay un consentimiento de ambas partes. Y el tercer elemento es el ánimo de querer cometer el adulterio. Por eso es importante tener presente todos estos elementos al momento de que ya sea un abogado o una persona trate de dirigir la demanda por la causal de adulterio. Recuerden que la demanda va a ser la base de toda la historia que se va a contar ante los tribunales, y lo que se busca acá es una persona que tenga una visión clara del panorama del divorcio para saber realmente cuál es la causal que se va a invocar para cada caso específico. Ahora, queridos amigos, ya que saben las consecuencias del adulterio, pues hagan como un conocido entrenador argentino que dice: pensá, pensá. Espero les haya servido. Que tengan un buen día.